vayamos a Juan capítulo 9. Juan 9. Y vamos a leer aquí, mis hermanos, y vamos a ver varias cosas. Tenemos que leer todo el capítulo. Amén. ¿Usted está dispuesto hoy a leer un capítulo entero conmigo? De 41 versículos. Gloria a Dios, mi hermano. Qué bueno que usted esté dispuesto. Abra su corazón, abra su mente a la palabra de Dios, porque el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Mire lo que dice Juan capítulo 9. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Voy a ir, hermano, enseñando, voy a ir predicando, porque si leemos todo y luego tengo que volver atrás, pues se nos va a alargar un poco. Amén. Entonces voy a ir explicando los apuntes que quiero dar en esta mañana, mis hermanos. Y aquí vemos algo muy claro: es que los judíos creen que si una persona nace con alguna enfermedad, eso es consecuencia del pecado de sus padres. Eso es porque sus padres pecaron, por eso el hijo nace mal, por eso el hijo de pronto nace, en este caso, nació ciego. Y eso era lo que creían sus discípulos. Pero el Señor Jesucristo, miren, fijémonos lo que respondió en el versículo 3, dice: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Entonces había un propósito, mi hermano, había un propósito en el que este joven hubiese nacido ciego, y es que las obras de Dios se querían manifestar en él. A veces, mi hermano, de pronto nos suceden cosas que no entendemos y decimos: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el objetivo, Señor? Y el Señor muchas veces nos responde a través de su palabra y nos quiere decir que Él anhela y desea que sus obras se manifiesten. No es que el Señor nos manda calamidad, destrucción, algo malo para que sus obras se manifiesten, no, sino que cuando suceden las cosas, porque muchas veces son cosas también naturales o son cosas provenientes de Satanás, pero mi hermano, como dice la palabra de Dios, el Señor Jesucristo aquí ha venido. Gloria a Dios, amén. ¿Y a qué más? A rescatar al perdido. Pero una de las cosas para las que el Señor Jesucristo apareció es para deshacer las obras del diablo. Entonces a veces el diablo viene, pero las obras de Dios se manifiestan. Entonces, ¿qué sucede? Una persona tiene una enfermedad, vale, provino del diablo, el diablo se la mandó, o la misma naturaleza humana, mi hermano, permitió que esa enfermedad surgiera en su cuerpo. Pero para eso apareció el Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Entonces, para esto fue este hombre ciego. De pronto fue una obra del enemigo, de pronto fue algo natural, pero mi hermano, el Señor dijo: esto es para que las obras de Dios se manifiesten. Si tú tienes algún problema, alguna enfermedad, mi hermano, tú piénsalo de esta manera: Dios quiere manifestar su gloria a través de ti. Dios no te quiere dejar enfermo. Dios no te quiere dejar, mi hermano, arruinado, de verdad. Dios no quiere. Porque si Dios quisiera eso, si Dios quisiera que tú estés enfermo, no hubiera muerto Cristo por ti y te deja tal y como estás. Pero parte de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, mis hermanos, es esa sanidad. Él quiere. ¿Qué pasa? Que no la recibimos. ¿Por qué? Porque de pronto no lo creemos, no lo asimilamos o no lo aceptamos tampoco. De pronto al hermano sí, pero a mí no. ¿Me comprenden, mis hermanos? Y Dios quiere manifestar sus obras en su vida. Créame, hermano. ¿Por qué pasa? No me quiere creer lo que le estoy diciendo. Vamos esta mañana a interactuar, amén. Yo voy a predicar y usted me va a ir diciendo amén. Y yo voy a saber que usted está recibiendo la palabra. Mi hermano, créame esto: Dios quiere manifestar su gloria en su vida. O para que me entienda, Dios quiere manifestar su gloria en tu vida, en la tuya, hermano. Y a veces pasan cosas, ¿por qué? Porque bueno, viene el diablo, hace algo, pero Dios quiere manifestar su gloria en tu vida. Dios quiere rescatarte, sanarte, salvarte, y ya lo ha hecho, hermano. Amén, por eso estás aquí. En el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es necesario. Y el Señor Jesucristo, mis hermanos, qué precioso verlo de esta manera. El Señor Jesucristo ve una necesidad en hacer una obra en tu vida. Ve una necesidad.
O sea, mi hermano, tú de pronto puedes ver en tu vida, yo tengo esta necesidad, yo tengo este problema, tengo esta aflicción, y Jesucristo está viendo la necesidad de proveerte para que esa aflicción, mi hermano, sea quitada de tu vida. Dios ve, aquí lo dice, hermano, en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y cuáles son las obras del que envió a Jesucristo? ¿Cuáles son esas obras? Obras de amor, obras de bondad, de misericordia, obras de restauración, obras de sanidad. Esas son las obras del que envió a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Qué ve usted necesario en su vida? ¿Qué ve usted necesario para usted mismo? Pues eso lo ve necesario Jesucristo hacer en usted. Eso lo ve el necesario. Tienes una enfermedad, Jesús ve, es necesario que la sane, es necesario que la restaure. Usted ve que hay un vacío en su corazón, el cual no puede llenar ni con el alcohol, ni con el tabaco, ni con nada en el mundo. Pues el Señor Jesucristo dice, es necesario que yo llene esa persona. Y ha provisto cómo llenarnos. Lo ha provisto, el Espíritu Santo es el que nos llena. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien, más bueno, mucho mejor ser llenos del Espíritu Santo. Y el Señor ve necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo. Son obras que Jesús ve necesarias, mis hermanos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que a veces nosotros mismos no pensamos que es necesario para nosotros. No pensamos, es necesario que yo sea lleno del Espíritu Santo. Vivimos con la enfermedad y pensamos, no, ni siquiera pensamos, es necesario que yo reciba sanidad divina. A veces sucede eso, hermanos míos. Pero Dios quiere que veamos que Él ve necesario que sus obras se manifiesten. ¿Cuántos quieren que las obras de Dios se manifiesten en su vida? Pues si usted lo quiere, Dios lo quiere mucho más. Dios está más interesado en respondernos las oraciones de lo que nosotros podamos estar en pedirle. ¿Me comprende esto? A veces nosotros ni siquiera estamos interesados en pedirle, y Dios está anheloso diciendo, pero pídeme, hijo, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y se te abrirá. Dios está interesado, y qué bonito, mi hermano, nosotros tener ese Dios que se interesa por nuestras necesidades, ese Dios que se interesa, mi hermano, por bendecirnos, por darnos lo que necesitamos. Qué precioso ese Dios, hermano. Usted le da gracias a Dios todos los días por tener el Dios que tiene. Todos los días, gracias Señor porque te tengo, gracias porque conozco la verdad y la verdad me ha hecho libre. Todos los días, gracias porque estamos en el camino de la verdad. Gracias por el Dios que tenemos, que no es cualquier Dios, es el Dios real, omnipresente, omnipotente, es Él, mis hermanos. 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Qué cosa, ¿no? ¿Usted sería capaz de hacer eso por alguien? Coger así un poquito de tierra, escupir y hacer lodo y ponerle en la cara a la persona. Eso es un poco complicado, ¿no? Hombre, sí, yo podría hacerlo, sí, pero vaya, póngase en situación, vaya, hágalo. Pero ¿qué nos muestra a nosotros esto aquí, mis hermanos? ¿Qué nos muestra? Mire, este ciego de nacimiento, una persona normalmente ciega de nacimiento, ¿qué característica tiene? Esta persona ciega de nacimiento, normalmente cuando una persona nace ciego es porque no nace con los ojos, nace con los ¿cómo se llama? No, las pupilas, no. Bueno, los agujeros, las cavidades oculares. Sí, gracias por decirme. ¿Quién me dijo? El Espíritu Santo. Las cavidades oculares. Entonces, hay personas, mis hermanos, que no nacen con esas cavidades oculares llenas, es decir, nacen vacías, sin ojos. Entonces es el caso de esta persona. Pero aquí vemos, mis hermanos, cómo la deidad de Dios se manifestó, el Dios Todopoderoso manifiesto. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al libro de los principios, al Génesis, mis hermanos, ¿de dónde creó Dios el hombre? ¿De dónde lo sacó? Del polvo, hermano, del polvo. Entonces Dios cogió polvo, Jesucristo hizo polvo, hermano, enlodó esto, mi hermano, y lo puso en los ojos, en esas cavidades del hombre. ¿Para qué? Para efectuar un milagro creativo. Un milagro creativo. ¿Sabe lo que es un milagro creativo?
Un milagro creativo es cuando a alguien le falta los ojos y Dios se los pone. Y esto es lo que sucedió en este caso. Un milagro creativo es cuando a alguien de pronto le falta un riñón y Dios se lo pone. Le falta el corazón y Dios se lo pone. Es decir, le falta un corazón de carne, blandito, sensible. Una persona sin corazón no viviría. Amén. Entonces le falta algo, Dios se lo pone. Le falta un brazo, Dios se lo pone. Le falta una pierna, Dios se lo pone. Eso es un milagro creativo y eso sucede. Si no sabía, hoy le comunico, eso sucede, mis hermanos, que Dios efectúa milagros creativos y es lo que el Señor estaba haciendo. Así mismo como formó el hombre en un principio, así, mi hermano, puso esos ingredientes con los cuales formó el hombre, se los puso en los ojos a este Señor y ahí, mis hermanos, le surgieron los ojos. Pero después de él haber obedecido algo, mira, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó más ciego de lo que estaba. No, regresó viendo, mi hermano. Ahí se produjo ese milagro creativo, mi hermano, Dios manifestando que Él sigue siendo el mismo de ayer, el mismo de hoy y será el mismo por siempre. Amén, será el mismo por siempre. Dios nos creó, nos formó del barro, del polvo, pues así mismo cogió y formó, mi hermano, esos ojos que necesitaba esta persona, los formó ahí en esas cavidades oculares que estaban vacías. Amén. Y ese Dios, mi hermano, hoy se está manifestando y como venimos diciendo, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo y no solamente quiere hacerlo, sino que lo ve necesario. Levante su mano y diga, Dios ve necesario el bendecirme, el restaurarme, el llenarme de su espíritu. Dios lo ve necesario, hermano. Mire, en el siguiente dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? O sea, que encima de ciego era mendigo. Claro, en ese tiempo no había ayudas sociales, no estaba la ONCE, no había nada. El que era ciego y no podía trabajar, mi hermano, a mendigar, a pedir. Y este hombre, mi hermano, estaba en esa condición y la gente lo conocía como el que mendigaba, ese ciego mendigo. Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Estaban dudando, pero si usted era un ciego mendigo, ¿qué hace ahora aquí viendo? Usted no debe ser. No, usted no debe ser, debe ser otro. No, que yo soy. Mis hermanos, ¿y a cuántos les ha pasado alguna vez? Que después de mucho tiempo que una persona lo ve, desde el tránsito, mi hermano, desde que usted se convirtió hasta que lo vuelve a ver, lo ve totalmente cambiado. Y dice, usted no puede ser, déjeme verlo, déjeme mirarlo, pero es usted, ese borracho, perdido, vagabundo, fumador, empedernido, es usted, no puede ser. Sí, que yo soy, que Dios me cambió. No puede ser, usted es otro. Hermano, la gente no cree a veces las obras que Dios hace en nuestras vidas. La gente no cree que nosotros hemos dejado el mundo, hemos dejado los vicios, hemos dejado todo por seguir a Jesús. No lo creen, pero gloria a Dios, son las obras del Señor. Y la gente no creía que esto había sucedido en el ciego, hermano, no lo creía. No lo creía, pero no eres tú, que sí, que yo soy. Y a veces tenemos que insistir que sí, que sigo siendo el mismo, pero ahora cambiado, una nueva criatura, regenerado. Amén. Fíjese. 10. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre, aquella persona, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él le dijo, no sé. Aquí vamos a ver un tema muy importante. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Aquí ya hay un problema. Cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Le seguían preguntando, pero ¿cómo fue? Que me puso lodo, me puso barro. ¿Sabes lo que es barro? Eso, barro, me puso en los ojos y ahora veo. La gente estaba, hermano, anonadada,
como muchas veces se quedan, mi hermano, por las obras que Dios hace en nosotros, en medio de nosotros, se quedan anonadados. Pero ¿cómo fue eso? Tremenda persona mala que era usted, y ahora qué angelito que es. ¿Cómo fue que sucedió eso? Nosotros, pues bueno, el Señor lo hizo. ¿Cómo lo hizo? No lo sé. La obra que Dios hace en nuestras vidas, mi hermano, no sabemos cómo es, pero Dios las hace. Dios las hace por el poder de su Espíritu Santo. Y aquí hay algo importante, mis hermanos. Nosotros no nos debemos de preocupar de cómo Dios lo hace, porque Él tiene la multiforme gracia de Dios, mi hermano, se manifiesta de muchas maneras. Es la multiforme gracia de Dios. A una persona, mi hermano, puede pasar aquí al frente, oramos por él, cae al suelo y recibe su sanidad o recibe llenura del Espíritu Santo. Otra persona, mi hermano, de pie, recibe su sanidad o recibe el Espíritu Santo. Eso ya es como él quiera. ¿Cómo lo hace él? No lo sé, pero lo hace. Eso es lo importante, mi hermano. Eso es lo importante, que él lo hace. No entrar a juzgar, bueno, pero si se cayó, habrá sido show. Y si fue show, entonces no recibió. Eso a nosotros no nos corresponde juzgarlo. A nosotros lo que nos corresponde es creer, Señor lo ha hecho. Si una persona, mi hermano, cae al suelo, gloria a Dios, Señor, síguela tocando, tócale, llénale en el nombre de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad, no juzgar las cosas, porque la mente humana, ¿cómo? Hizo barro y le puso en los ojos dos pegotes, pum, ahí, y de ahí salieron dos ojos. Eso no cabe en la cabeza, ¿sí o no? O venga y me lo demuestra científicamente o clínicamente, a ver. No podemos, hermano, no podemos, solamente podemos creerlo con el corazón, mis hermanos, creer que Dios lo hace y que Él es el Todopoderoso para hacer cualquier cosa. Nos quedamos en el 16, ¿verdad? No, en el 15, amén, gracias. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Es decir, los mismos fariseos estaban locos por esto. Unos decían, no, a ver, pecó porque no guardó el día de reposo. Mis hermanos, ¿se acuerda lo que el Señor Jesucristo dijo acerca del día de reposo? ¿Se acuerda lo que el Señor mismo dijo? Yo soy el Señor del día de reposo. Yo fui el que establecí el día de reposo. ¿Cómo me van a decir que yo no guardo el día de reposo si yo fui el que lo establecí? Además, yo soy el reposo, dice el Señor. Y los fariseos no podían, hermano, con esto. El Señor Jesús muchas veces hacía milagros, bueno, Él hacía todos los días, pero claro, caía sábado, no, hoy es sábado, no voy a hacer un milagro. No, pues el Señor iba, hermano, y hacía milagros el día de reposo. Pero fíjese, estaban locos por esto. Ha pecado, ha dejado de guardar la ley, este hombre no puede hacer milagros. Y otros decían, pero ¿cómo un hombre pecador va a hacer tremendo milagro? No, eso es imposible. Y había locura entre esta gente. 17, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Si fija, mi hermano, qué incertidumbre había en estas personas. Metámonos en la historia, hermano. ¿Están conmigo o no? Metámonos en la historia. Esto es tremendo, mi hermano. Como si fuera una película y usted esté ahí sentado hagamos de cuenta que esta es la sinagoga donde estaban los fariseos, el día de reposo, amén. Y algunos de ustedes están, pero eso será verdad. Y otros de ustedes están, ay, gloria a Dios, sí, Señor, tú lo has hecho. Hagamos de cuenta que estamos ahí, pongámonos in situ. Entonces, mire, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Un profeta, claro, era un enviado de Dios, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Fíjese. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Tremenda interrogación, hermano. Esto parecía un juicio. No le entendemos, no le creemos. Vaya, llame a sus papás a ver si es verdad que usted era un ciego. Tremendo, hermano. ¿A usted le ha pasado que le han llamado a su mamá? Oiga, pero fulanito, su hijo, ¿es verdad que se convirtió? ¿Es verdad que ahora ya no bebe, que ya no fuma? ¿A alguno le ha pasado o no? Gloria a Dios. Tienen que preguntar a otras personas para corroborar las obras que hace Cristo en nuestras vidas, hermano. Y les preguntaron, entonces llamaron a los padres y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mire, sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego.
Eso es lo que sabemos. ¿Me comprenden, hermano? Eso es lo que sabemos. ¿Es mi hijo? Sí, ese es mi hijo. ¿Nació ciego? Sí, él es ciego. Fíjese. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Es decir, no es un niño chiquito. No está mal. Pregúntenle a él. Tiene edad. Pregúntenle. Y se van a dar cuenta. Él mismo le responderá. A veces no creen en nuestro propio testimonio, mis hermanos. ¿Se han visto o no? No creen en nuestro propio testimonio, llaman testigo lo que sea, mi hermano, pero nosotros tenemos la facultad precisa de parte de Dios para testificar y que la gente se dé cuenta de las obras maravillosas que Dios hace en medio de nosotros. 22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Mire, con amenazas y todo. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: mire cómo respondió este hombre. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La gente nos quiere bombardear, los medios de comunicación, que Jesús no es Dios, que Jesús no murió, que Jesús no resucitó. Nosotros tenemos claro lo que sabemos, lo que creemos. Pero mis hermanos, nada ni nadie nos va a poder a nosotros, mi hermano, quitar la evidencia que hay en nuestras vidas de un cambio que solamente puede ser producido por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios en nuestras vidas. Que esa gente no sabe si existe Dios. Arman programas, historias, queriendo, mis hermanos, desbaratar el poder de Dios, mi hermano, la palabra de Dios, queriendo hacerlo, y levantan teorías, mi hermano. Pero cuando una persona como nosotros, que hemos nacido de nuevo, que hemos sentido y hemos visto el poder de Dios trabajando a favor nuestro, mi hermano, nunca vamos a dudar. Vamos a ver siempre que eso es una mentira. Vamos a ver siempre que eso es un engaño del diablo. ¿Por qué? Porque hay una señal que ha ocurrido en nuestras vidas. ¿Comprenden esto, mis hermanos? Este hombre decía: bueno, yo palabra no sé mucha, no he estudiado mucho, yo solamente he sido un mendigo ciego, así de que yo no sé lo que ustedes dicen. Ustedes dicen que es pecador, no lo sé, yo solo sé que es profeta. Mire, este hombre lo veía como un siervo de Dios, un hombre de Dios. Dice: pero lo que sé es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. La gente le dirá: pero bueno, ¿y cómo es su doctrina? Y bueno, y explíqueme. Mire, la verdad, me acabo de convertir, no sé mucho, pero lo que sé es que el Espíritu Santo de Dios ha hecho una obra restauradora, una obra regeneradora en mi vida. Eso es lo que yo sé. Como les decía en un principio, a veces, hermano, nos montamos películas: y cómo haré yo para predicar, y si voy le digo y tal, y si me pregunta esto, yo cómo voy a hacer. Mi hermano, el endemoniado gadareno, en el momento en que se convirtió al Señor, después de haber recibido tremenda liberación, un endemoniado, hermano, que nadie podía con él, mi hermano, el Señor lo sanó. Y fíjese, el hombre quería seguirle a Jesús, le dijo: Señor, permíteme ir contigo, permíteme que te siga. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Ve, habla, testifica. No sabes palabra, no sabes, pero ve y habla lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y eso es el sentir que tiene que haber en nosotros. No sabemos mucha palabra, bueno, no sé. No, pero es que dice por aquí en la Biblia, no sé, pero yo sé lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho. Ahora no nos quedemos solamente en no sé, no. Estudiemos la palabra de Dios, estudiémosla. Le volvieron a decir, el 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Por favor, danos otra explicación. ¿Por qué no creemos este argumento? No creían, seguían, hermano, en ese mismo. Él respondió: ya os lo he dicho, por favor, créanme. Usted todavía se estará preguntando: pero ¿será que Dios ve necesario hacer obras maravillosas en mi vida? Y usted todavía: ¿será que sí? Y yo: que sí, hermano, por favor, créame.
Dios quiere hacer obras maravillosas en su vida. Es la posición que tenía, mi hermano, estos fariseos, pero danos otro argumento, de pronto, no sé, que le sacó los ojos a una vaca y los puso en tu cara. Pero eso es que no entiendo, como que con barro. No entendían, hermano. Y mire, las cosas de Dios son inescrutables, hermano. No entendemos cómo, o sea, es, hermano, indecible muchas veces, inexplicable lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero lo bonito, ¿sabe qué es? Que Dios lo hace. Eso es lo precioso, eso es lo maravilloso. No sabemos cómo, pero lo hace. Mire, 28. No, y le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Cuántas veces nos habla el Señor la palabra? ¿Cuántas veces nos da mensajes? ¿Cuántas veces, mi hermano, realmente nos da instrucciones precisas y claras y no queremos oír? No queremos oír. Ese es el problema de nuestras vidas, que a veces no queremos oír. Pero nuestros oídos, ¿cómo tienen que estar, hermanos? Atentos, pendientes, receptivos a la palabra del Señor. No habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Repitiendo lo mismo, hablándole lo mismo, y quieren otra vez escucharlo. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Uy, hermano, tremenda puñalada que les pegó a los fariseos, decirle que si querían hacerse discípulos de Jesús, porque ellos creían que Jesús era pecador, imagínense, y le injuriaron. Me imagino cómo se habrán puesto con él, hermano. Le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. En el 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso. Mire qué maravilloso esto que vamos a leer, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Cuántos temerosos de Dios y que hacen la voluntad de Dios hay aquí? Pues usted tenga la seguridad, la certeza clara y precisa, mi hermano, que cuando usted habla con Dios, Él está ahí, pendiente, escuchando, mi hermano, para rápidamente responderle. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego, es decir, un milagro de estos, mi hermano, nunca nadie había escuchado. Sí, sanidades de lepra, como Naamán, que está escrito. De pronto alguna resurrección de algún muerto también, que está escrito a través del profeta Isaías, también del profeta Eliseo. Resurrecciones, milagros. Pero un milagro como este específicamente, de que alguien le ponen los ojos, nunca había ocurrido en Israel. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Tú me vienes a predicar a mí, tú que eras un pecador, tú que eras esto, lo otro, tú me vienes a predicar a mí, venga, fuera. Fíjese, hermano. Ahora bien, vamos a entrar en este punto. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Qué preciosa historia, mis hermanos, realmente digna de leer y estudiar paso a paso. Porque aquí vemos, mis hermanos, un punto bastante importante, y es que nosotros antes éramos ciegos, mi hermano, pero ahora vemos. Nosotros hoy no vamos a hablar de la ceguera física. Qué milagro, qué tremendo milagro. Y vemos cómo Jesucristo veía una necesidad muy clara y precisa, mis hermanos, de hacer el milagro en su vida. Jesús lo veía y lo hizo. Pero había una necesidad, mis hermanos, mucho más clara. Había una necesidad, mis hermanos, mucho más imperante en nuestras vidas. Y era de que nuestros ojos espirituales fueran abiertos. Esa era la necesidad, mis hermanos, más crucial, más importante. Porque si nuestros ojos espirituales, mis hermanos, no hubieran sido abiertos, mis hermanos, seguiríamos en el mundo perdidos, llevando nuestra vida al mismo infierno.
Pero ha ocurrido un milagro, mis hermanos. Ha ocurrido un milagro en nuestras vidas y por eso hoy nosotros, cada uno, vemos. Ahora no vemos con ojos físicos las cosas de Dios, sino que vemos con los ojos espirituales las cosas del Señor. Mis hermanos, la ceguera, en este caso lo que hemos estado hablando, la ceguera está relacionada con las tinieblas, mientras que la visión está relacionada con la luz. El Señor Jesucristo: yo he venido para ser luz del mundo. La gente estaba en tinieblas, estaba ciega, no veía salida, no veía solución, no veía, mi hermano, de dónde podía provenir su socorro. Estaba en tinieblas. Pero Jesucristo apareció, mis hermanos, para hacer luz. Tú y yo antes estábamos en tinieblas, no entendíamos las cosas de Dios, no entendíamos que la gente fuera tocada, que la gente llorara, que la gente se convirtiera, que la gente alabara, que la gente estudiara la palabra. Hermanos, y hasta creíamos cuando decían que no hay que leer la Biblia porque se vuelven locos. ¿Usted ha escuchado eso alguna vez? Varias veces yo lo escuché. No, ojo con leer la Biblia, que el que lee la Biblia se vuelve loco. Y lo creíamos, mi hermano. ¿Por qué? Porque había una ceguera espiritual. No había una claridad en cuanto a lo que Dios había venido a hacer, mis hermanos. Y Dios vino a hacer luz. Y tu vida, mis hermanos, anteriormente estaba en tinieblas, pero apareció la luz de nuestro Señor Jesucristo. Este ciego viene a representar la condición de muchos de nosotros antes de que la luz del Evangelio resplandeciese en nuestros corazones. Así estábamos. De hecho, este ciego, inmediatamente después de haber sido sanado, no sabía ni quién era este hombre. Decía: es profeta, que es pecador. No, un pecador no puede hacer eso. Un pecador no puede hacer un milagro tan tremendo. No, que este hombre es del diablo. No, este hombre, ¿cómo va a ser del diablo? Este hombre no sé quién es, no sé, pero sé que es un profeta, pero sé que me sanó, pero sé que hoy a través de él y por el poder de él yo veo. No sabíamos nada de Jesús, no sabíamos. La información que teníamos era solamente eso, hermanos, información de Semana Santa, de la Navidad. De pronto esa era la información que teníamos y nada más. Y por eso muchas veces nos hablaban de Jesús y veíamos a la gente: pero tú eres loco, si solamente se habla de Jesús en Semana Santa y en Navidad, ¿qué haces tú hablando de Jesús? ¿Me comprenden? Veíamos locura en ello, mis hermanos. Pero hoy nos damos cuenta por qué veíamos en ello locura, mi hermano, porque estábamos en tinieblas. Y cuando una persona está en tinieblas, ¿qué pasa? Que no ve. Pero gloria a Dios que apareció la luz del Evangelio, la luz del Evangelio, y nos alumbró y hoy conocemos la verdad. Y por eso, mi hermano, usted hoy es libre, porque la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres. Segunda de Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que en las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otra versión, Dios que dijo que las tinieblas resplandeciera la luz. Fue Dios quien lo mandó, fue Dios quien lo ordenó. Tu vida estaba en tinieblas, Dios decidió que la luz resplandeciera en tu vida. Dios lo decidió. Ahora, mi hermano, encontrándole el contexto a esto que estamos hablando, mi hermano, siéntete amado. Siente en tu vida como Dios, mi hermano y mi hermana, está ahí pendiente para ordenar, dar órdenes de que luz resplandezca en tu vida, de que ya no estés más en tinieblas, perdido, siendo hijo del diablo, hijo del enemigo y yéndote al infierno. Dios permitió que luz resplandeciera en tu vida y ha sido, mi hermano, la voluntad de Dios el salvarnos. Dios lo ha querido. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿Que Dios quiere salvar a muchos o quiere salvar a pocos? Y de esos muchos, mi hermano, ¿hay una totalidad o hay una parcialidad? ¿Qué hay? ¿Una totalidad o una parcialidad? Totalidad, hermano. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dios quiere salvar a todo el mundo. Dentro de ese todo el mundo estamos usted y yo, que ya somos parte de esa mies que estábamos hablando, que hay que recoger. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo.
No dice la palabra, de tal manera amó Dios a unos poquitos, a unos cuantos, seleccionaditos, escogiditos, con los dedos de la mano, que dio a su Hijo. No, dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, mi hermano. Es decir, de tal manera Dios te ama, que ha dado a su Hijo, mi hermano. Pero vamos a entrar en este detalle de la ceguera espiritual. Mi hermano, antes no veíamos y hoy vemos, pero no solamente nos tenemos que quedar con que ya veo un poco. Mis hermanos, nuestra visión tiene que ser ampliada. ¿Pero qué visión? ¿La física? No, la visión espiritual. Sus ojos del espíritu tienen que ser ampliados, hermano. Sus ojos del espíritu tienen que crecer, mi hermano. Ahora usted dirá, no, pues la visión espiritual, los ojos del espíritu es para ver ángeles, para ver demonios, para ver si esa persona tiene un estorbo. Si no, eso no son los ojos del espíritu. Eso se llama, ¿cómo se llama eso? Discernimiento de espíritus, amén. Una cosa es el discernimiento de espíritus y otra cosa es los ojos del espíritu, que tienen que ser alumbrados en tu vida y en mi vida. Pero no solamente, bueno, ya veo algo. No, mi hermano, tenemos que seguir creciendo en esto. Efesios 1, vamos a ir a Efesios 1 rápidamente. En este caso, mis hermanos, ya viendo la luz de la palabra, nuestros ojos tienen que seguir, mi hermano, aumentando. Tiene que seguir creciendo el aumento con el que vemos las cosas. Porque, mis hermanos, fíjense en esto. Según el aumento con el que nosotros vemos las cosas, ¿vemos más claro o vemos peor? ¿Comprenden esto? Miren este ejemplo que yo les doy. Nuestra vista espiritual, nuestros ojos espirituales tienen que aumentar. Con los ojos físicos, ¿qué se hace para que la vista aumente? Poner gafas, o con telescopios, o con cositas de estas que aumentan. Pues igualmente en el espíritu, mi hermano, tenemos que estar aumentando la vista. Amén. Ahora bien, ¿cómo nosotros aumentamos la vista, mis hermanos? Tenemos que ir gradualmente aumentando la vista, porque no sé si usted sabe que cuando uno pone una lupa y uno la pone muy pegada, se distorsiona todo. ¿Sí o no? Uno pone la lupa así pegada a algo, mi hermano, y no ve uno nada, se distorsiona. Pero si uno la pone en una medida prudente, uno puede ir graduando para ir viendo. Es decir, mi hermano, que poco a poco nosotros tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la verdad. Que poco a poco, mi hermano, antes éramos ciegos, ahora vemos, pero tenemos que seguir viendo. Porque fíjese en esto, cuando a una persona, mi hermano, se le habla de sanidad, que el Señor Jesucristo por sus llagas le ha sanado, si esa persona, mi hermano, no ha ido creciendo en el aumento del conocimiento de la palabra, de la revelación de la palabra, mi hermano, lo va a ver como algo que no ve. ¿Me hago entender en este punto? No lo va a entender y no lo va a ver. Le van a decir, pero mira, aquí Isaías 53 versículo 4 dice, por las llagas de Cristo hemos sido sanados. ¿Sí? Vale, está ahí escrito, pero es que no. ¿Por qué? Porque sus ojos espirituales no han aumentado, no han crecido. Pero ¿cómo crece nuestra vista espiritual, nuestros ojos espirituales? ¿Cómo crecen, mi hermano? ¿Cuál es el ingrediente que nosotros necesitamos? ¿Cuál es la vitamina, hermano, que necesitamos para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe aumente? Y todo lo que dice la palabra de Dios, nosotros le digamos, sí, amén, el Señor lo dijo, pues yo lo creo. ¿Qué necesitamos, hermano? Necesitamos la fe. Y la fe viene por estudiar la palabra, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, mi hermano, ese ingrediente que se llama fe, lo necesitamos para poder ver de manera correcta la palabra de Dios, para encontrar el aumento en nuestra vista espiritual. ¿Me estoy haciendo entender en esto? Para encontrar el aumento correcto en nuestra vista espiritual, mi hermano, y poder realmente relacionar la palabra de Dios a todo lo que el Señor quiere hacer en mi vida. Porque la palabra, mi hermano, no solamente letras escritas, sino que es vida para nosotros. Y el Señor Jesucristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero míralo, mi hermano, desde un aumento, mi hermano, de crecimiento de tu vida espiritual, de tu visión espiritual, de tus ojos espirituales. Porque tú puedes venir todos los domingos, pero si tú no pones en tu corazón el que tu vista sea aumentada, tu vista espiritual,
mi hermano, por más que se te predique, por más que se te diga, no vas a encontrar relación de la palabra para tu vida. No vas a encontrar una relación. Bueno, el Señor dijo que por sus llagas he sido sanado, pero ¿será que a mí me quiere sanar? De pronto al otro sí, pero a mí no. ¿Por qué? Te falta visión, tiene la vista corta. Y mire lo que dice en Efesios capítulo 1 desde el versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Eso es lo que tenemos que hacer los unos por los otros, orar y orar los unos por los otros. Pero mire, ¿en qué sentido oraba el apóstol Pablo por los efesios? Fíjese, porque esto es necesario en nuestras vidas, hermano. No podemos conformarnos. Bueno, ya vi la salvación, Cristo me salvó, qué bonito, gracias Señor, te alabo y te bendigo. Hay que ver más allá también. Hay que ver todo lo que hay, todo lo que trae, mis hermanos, la salvación que Jesucristo ha venido a darnos. Y para esto oraba el apóstol Pablo, decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto es lo que usted y yo necesitamos, mis hermanos. Necesitamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si no tenemos esa sabiduría, esa revelación en el conocimiento de Cristo. ¿Y qué es tener sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo? Mis hermanos, es tener claro lo que significa el que Cristo Jesús haya, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, vino, se hizo hombre, caminó entre los hombres, amén, fue a la cruz, llegó a la cruz, murió, resucitó al tercer día, hoy está sentado a la diestra del Padre. Desde que murió hasta que resucitó sucedió algo, descendió a las partes más bajas, allí efectuó una labor que no vamos a entrar en ese detalle, pero eso es tener espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solamente teoría no nos va a servir para nada, hermano. ¿Me hago entender en este punto? Solamente, bueno, sí, que me sé lo que dice Efesios 1 capítulo 15, que me sé lo que dice aquí, lo que dice allá, me sé el tema de la cruz, tal, pero ¿cómo está tu aumento dirigido hacia la palabra de Dios? ¿Cómo está tu visión dirigida hacia la palabra de Dios? Cada vez conoces más, cada vez creces más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es crecer, mis hermanos, en la verdad del Evangelio. Es crecer en el conocimiento de toda la obra completa redentora de Jesucristo. Es crecer en el conocimiento de su amor, de su misericordia, de su bondad. Es crecer en el conocimiento de su poder y el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros al día de hoy. Porque hay gente que cree que el poder y el mover del Espíritu Santo solamente fue en el libro de los Hechos. ¿Y eso qué es? ¿Eso cómo se llama? Mentira. El Espíritu Santo no solamente se movió en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos, mi hermano, todavía se está escribiendo, porque los hechos de los apóstoles todavía continúan, y podemos seguir escribiendo los hechos de fulanito, los hechos de fulanita, los hechos del hermano tal. Mire, oró por tal persona, se sanó. Mira, oró por tal otra persona, recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esos hechos se siguen escribiendo y se seguirán escribiendo hasta que Cristo venga por su iglesia. Los hechos, hermano, porque el Espíritu Santo hoy se sigue moviendo, pero el Señor nos dice: crezcan en ese conocimiento. Crezcan en ese conocimiento de la palabra de Dios, la revelación, el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Y así oraba el apóstol Pablo por ellos, y yo oro por ustedes así, para que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, seguía orando, versículo 18, alumbrando, miren mis hermanos, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esos ojos espirituales en nuestra vida tienen que ser alumbrados. Es decir, ya vemos un poco, pues alumbra más para que veas más. Alumbra más para que tengas otra perspectiva más clara, más amplia y más precisa de la palabra de Dios y la obra redentora de Jesucristo.
usted necesita y es necesario que sus ojos sean alumbrados. Levante su mano y diga: Señor, que mis ojos sean alumbrados, que en mí prevalezca espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Lo necesitamos, mis hermanos. Mire, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. De eso estuvimos hablando el viernes, mis hermanos. Qué tremenda esperanza a la que el Señor nos ha llamado. Qué tremenda herencia nos espera, mis hermanos. Una herencia, ¿cómo era los que vinieron el viernes? Incorruptible, inmarcesible. ¿Cuál era la otra? Si vino más gente el viernes que hoy, hermano. Una herencia, mis hermanos, incorruptible, inmarcesible e incontaminada. Una herencia que no se acaba, que no se marchita, que no se gasta, que no se deteriora. Esa herencia, mi hermano, nosotros la tenemos. Pero yo puedo venir y predicarle: mi hermano, usted tiene herencia en el Señor, y tremenda herencia. Pero como su vista está corta, como su vista no ha sido aumentada, como sus ojos no han sido muy alumbrados, usted va a decir: ah, vale, tengo herencia, gracias. Pero hábleme más bien de lo que me pueda dejar mi abuelita, lo que me pueda dejar por allí, o de pronto algún familiar que tenga por ahí que haya sido millonario y no tenga a quien dejarle la herencia y me la deje a mí. Hábleme de eso mejor. ¿Por qué? Porque no entiende realmente, mi hermano, lo que dice la palabra. Es mucho mejor esta herencia porque es incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Puedes tener todo el oro del mundo, pero ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el oro del mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué le sirve? ¿De qué te sirve a ti tener una gran herencia material aquí en la tierra? ¿De qué te sirve, mi hermano, mi hermana, si al final no vas a tener herencia eterna? Si vas a perder tu herencia eterna, ¿de qué te sirve? Entonces, mis hermanos, para nosotros entender todos estos detalles, estas cuestiones, mis hermanos, nuestros ojos tienen que ser alumbrados para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, mis hermanos? Hay riquezas en su gloria. Pero cuando no tenemos los ojos de nuestro entendimiento alumbrados, no entendemos cuáles son esas riquezas de su gloria que nos pertenecen a nosotros como hijos de Dios. A nosotros nos pertenecen sus riquezas. Hermano, ¿por qué no me cree? Vamos a tener que aumentar la charla de hoy y armar una tertulia aquí entre nosotros. Mis hermanos, ¿cuáles son esas riquezas? Hermano, esas riquezas son todo lo que Dios tiene, es nuestro. Todo lo que Dios tiene nos pertenece. Ah, bueno, pues quiero el Lamborghini, el Mercedes tal de tal persona, porque entonces como es de, me pertenece. No, esa persona tiene los derechos sobre esos vehículos. Bien, vamos comprendiendo esto. Pero el Señor es dueño de todo. Claro, las personas van teniendo los derechos de las cosas, de las cuestiones. Pero mi hermano, lo que voy es que realmente todo nos pertenece a nosotros, porque somos herederos. Que sean alumbrados los ojos de tu entendimiento en este aspecto. Somos herederos, no mendigos ciegos como este hombre que fue sanado. Éramos mendigos ciegos, pero hoy no. Hoy somos herederos de Dios. ¿Qué significa ser herederos de Dios? ¿Qué significa ser heredero de Dios? ¿Qué significa? Que tenemos todo, que somos herederos de todo lo que Dios tiene. Comprendámoslo, o sea, que nuestros ojos sean alumbrados, hermano. Si a mí me llama mi hermano, los hijos de esta señora que falleció hace poco, la duquesa de algo, mire cómo están al día, ¿no? Bien, gracias. Entonces, si me llaman los hijos de la duquesa y me dicen: mira, John, es que hemos visto en el testamento y resulta que, bueno, no sabemos cómo, pero mi madre dejó el testamento como que toda su fortuna le pertenece a usted. Casi toda Andalucía, no sé cuántas riquezas por aquí, por allá. Entonces todo eso es suyo. Imagínense que me pasara eso, hermano.
Ahí sí se ponen contentos. Pero ahora les digo, imagínense, tenemos una herencia en Dios, somos herederos de Dios que tiene mucho más riqueza. Es decir, lo de la duquesa de Alba, mi hermano, es de Dios, es de Dios. Comprende, Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces usted se tiene que poner así impresionado. Wow, soy heredero de Dios. Que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados, hermano, en este sentido. Soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo Jesús. Hermano, esto es mucho mejor que recibir toda la herencia del mundo. Fuerte el aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a ti. 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder? Ay, hermano, mire, cuando entendemos esto, mire, cojamos esta semana, hermano. Tarea les dejo, apúnteselo. Cojamos esta semana como tarea y leamos todos los días, varias veces al día, este libro de Hechos, de Efesios, capítulo 1, desde el 15 hasta el 21. Apúntelo. Todos los días, varias veces al día. Efesios 1, desde el 15 hasta el 21. Todos los días, que esto se nos cale, que esto, hermano, se incruste en nuestro corazón, porque esto es precioso. Mire lo que dice el 19. Mire, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? Es decir, el poder de Dios lo tenemos que entender. No de pronto el cómo opera el poder de Dios, porque eso no lo podríamos llegar a entender. El cómo los ojos de los ciegos llegaron a ser puestos en esas cavidades oculares, de pronto cómo tal haya pasado, no lo podremos llegar a entender, pero que Dios lo hizo, lo hizo. El poder de Dios se manifestó y eso fue lo que produjo. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el poder de Dios se manifiesta. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero lo hace, hermano. Usted necesita, Señor, que tu poder se manifieste en esta área en mi vida. Señor, necesito esto, necesito lo otro. Manifiesta tu poder. Usted no se preocupe cómo lo hará el Señor. Usted solamente entienda esto que vamos a leer. Pero en este sentido, su entendimiento y la luz en sus ojos, su visión tiene que ser aumentada. Versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder. Hay que entender, tenemos que ver, mi hermano, con un aumento preciso cuál es el poder de Dios, con los ojos espirituales, no con los ojos humanos. Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. ¿Usted entiende esto, mi hermano? ¿Cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios que actúa en usted que cree? ¿Sí ve? Le hace falta que su vista espiritual aumente. Hace falta que su vida espiritual, que su visión espiritual, mi hermano, crezca, sea alumbrada. Le hace falta que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que usted sepa cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Es decir, hay un poder absoluto que puede obrar a favor de tu vida y que obra a favor de tu vida. No que puede, sino que ahora mismo, en este mismo instante lo hace. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Cuál es la operación del poder de la fuerza del Señor? Para que se haga una idea, el Señor sostiene el universo con su mano. ¿Cuántos millones y millones de toneladas puede pesar la tierra? Y eso sostenido por el poder de Dios. ¿Me comprende, hermano? La fuerza de gravedad no es solamente que la fuerza de Dios en operación, no es sino solamente la fuerza de Dios en operación. Y eso es lo que nosotros, hermano, tenemos que ir alumbrando en nuestras vidas, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la grandeza a la que los ha llamado, mi hermano. La 19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay una operación en el poder, mi hermano, de su fuerza. Eso es lo que tú tienes que entender. Mire, el 20: la cual operó en Cristo. Es decir, la fuerza
el poder que operó en Cristo es la fuerza y el poder que hoy obra en ti y el poder que hoy obra en mí. No todos dicen amén ni se levantan de la silla dando un aplauso al Señor, porque no está muy alumbrado el entendimiento en cuanto a esto. Pero si a Superman le dijeran: oye, tú tienes el doble de poder del que tienes, mi hermano, ¿cómo se pondría Superman? Metiéndonos en la película. Pero esto no es una película, esto es la realidad. Que tú entiendas y los ojos tuyos sean alumbrados para que tú veas claramente que el poder que operó en Cristo, que obró en Cristo, es el poder que hoy obra en nosotros. Y mire ese poder lo que hizo. Fíjese que operó, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. ¿Cuál es la supereminente, mis hermanos, grandeza, de su poder que operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos? Mi hermano, y tenía que haber poder resucitando a Cristo de entre los muertos. Mi hermano, a Jesús lo dejaron sin ni una gota de sangre. Lo dejaron, hermano, bien muerto. Más muerto no podía estar. Pero el poder de Dios, el Espíritu Santo, mis hermanos, lo levantó de entre los muertos, lo resucitó y lo puso allí sentado en los lugares celestiales. Allí sentado sobre todo principado, poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra. Mis hermanos, esa es la posición que hoy tiene Cristo por el poder del Espíritu Santo. Y es lo que hoy usted y yo tenemos, mis hermanos, por el poder que obra en nosotros, ese poder, mismo poder que operó y obró en Jesucristo, resucitándolo y levantándolo de los muertos. Es ese mismo poder que hoy obra en nosotros, hermanos. Es el mismo poder, no es otro, es el mismo. Pero nos falta alumbramiento, nos falta entendimiento en cuanto a todo lo que es, mis hermanos, el comprender qué tremendo poder es el que opera hoy en nuestras vidas. Si resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿qué no va a poder hacer en nosotros? ¿Qué no va a poder hacer en nosotros? ¿Qué milagro hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible para Dios, mis hermanos? Y ese mismo poder es el que hoy obra en nosotros, en nuestras vidas. Mis hermanos, miremoslo. Antes éramos ciegos, hoy no somos ciegos. Antes éramos ignorantes en cuanto a las cosas de Dios, hoy no lo somos. Pero no nos quedemos ahí con esa mera información, crezcamos en ese conocimiento. Mis hermanos, los ojos espirituales solamente aumentan con lo espiritual. Solamente aumentan con lo espiritual. Si tú quieres, mi hermano, que tu visión espiritual aumente y poder ver la gran y supereminente grandeza del poder obrando a favor tuyo, mi hermano, tú no lo vas a hacer viendo novelas todo el día. No lo vas a hacer, mi hermano, con el WhatsApp, con el Facebook todo el día, en el móvil. No lo vas a hacer así. Al contrario, ¿sabe lo que puede producir eso? Que va a cortar tu visión, no solamente espiritual, sino también física. ¿Me comprenden, mis hermanos? No estoy diciendo que no estén en el WhatsApp o en el Facebook. A veces es necesario, a veces es hasta por trabajo. Pero, mis hermanos, tiene que haber un equilibrio. Pero donde realmente va a aumentar tu visión, no sé cuántos aumentos tú necesitas ahora, no sé cuántos aumentos, pero eso solamente va a aumentar leyendo la palabra, orando, ayunando, conectado con Dios, en la presencia de Dios, congregándote, y así vas a ir creciendo, creciendo, creciendo en el conocimiento. Tus ojos van a ir siendo alumbrados y cada vez más tú vas a entender el poder que obra en ti, el poder que obra en tu vida.